¿Cuál? Nehemías. Vamos a ver el libro de Nehemías, capítulo 9, 16. Saben que Nehemías fue un constructor, conoce bien la historia, la hemos predicado, compartido, un simple copero, nada más y nada menos del rey, que sintió la carga de ir a reconstruir el muro que que estaba destruido. Toda Jerusalén estaba asolada, y él siente que tenía que levantar de vuelta esos muros que fueron destruidos a simple vista por el enemigo, pero la profundidad de las consecuencias de lo que trajo esa destrucción fue la desobediencia del pueblo de Dios. Nehemías, ¿cuánto? Nehemías 9, versículo 16. Acá Nehemías, perdón, sí, 9:16, dice bien. El que habla es Esdras, que era un sacerdote. Esdras confiesa los pecados de Israel. Cuando nosotros confesamos públicamente los pecados, los errores, debilitamos al pecado. ¿Sabían eso? Por ejemplo, si uno dice, yo te pido perdón porque soy chismoso, por ejemplo, ¿no? Mal pensado, lujurioso, qué sé yo, cada uno sabrá. Y uno pide oración, está desnudando el pecado, lo está exponiendo y lo debilita. Cuando uno lo oculta, el pecado se fortalece. Parece al revés, pero es así. Porque nosotros cuando reconocemos nuestras faltas públicamente, dejamos que otro también pueda orar por nosotros. Y esta oración de Esdras, que confiesa el pecado de Israel, vamos a leer el versículo 16 del capítulo 9, que dice: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Fíjense que está dirigida a Dios. Ellos fueron soberbios, endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Acá está él diciendo en voz alta que por causa del pecado de la soberbia y por ser duros de corazón no escucharon a Dios, y por consecuencia pagaron lo que sería la destrucción, ¿no? Por eso a veces uno dice, bueno, ¿por qué será que Dios me está castigando, me está provocando algún malestar en mi vida espiritual? Pero a veces no somos honestos y no estamos del todo bien lo que nosotros somos los que estamos causando nuestro propio malestar. ¿Me van siguiendo? En el Salmo 7 vamos a leer algunos pasajes de la Biblia, así que hoy es para pasearse por la Biblia. Salmo 7, perdón, Salmo 119, no 7, es el más largo, 119, versículo 122. El salmista dice a Dios una oración que tiene que ver con la protección del mismo Dios, para que no lo opriman a él. Dice así, Salmo 119, versículo 122, dice: afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman.
El carácter del soberbio siempre es opresor, porque se cree saberlas todas, porque nunca va a decir me equivoqué o reconozco que no sé, sino que hasta es capaz de inventar algo para no quedar mal parado. Este es el perfil de la persona soberbia, ¿no? Que se la sabe toda, que nunca acepta consejos, que siempre dice que tiene experiencia y que a veces dice hasta estar de vuelta en muchas cosas. Quizás la vida, sobre todo los que somos mayores y ya pasamos varias décadas, podemos nosotros a veces, escuchen la palabra, escuchen, podemos a veces nosotros creernos que ya la sabemos toda. Pero lo opuesto a la soberbia es la humildad. La humildad hace que la persona reconozca que es un faltante, que es una persona pecadora y que siempre necesita del otro. Primeramente necesita de Dios y siempre necesita de otro. El humilde es una persona que se deja enseñar, que se deja moldear, que no pone excusas, porque sabe que su corazón sin Dios no es nada. Vamos a ver varios pasajes del Salmo 119. Si me quieren seguir acompañando, en este salmo tan extenso, pero tan cargada de enseñanza y sabiduría, Salmo 119, dice en el 21: reprendiste a los soberbios, los malditos que se desviaron de tus mandamientos. Dios reprende a los soberbios y los pone a la altura de los malditos. En el versículo 51 del mismo Salmo dice: los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Es decir, la persona que es humilde resiste aún la opresión del soberbio. A veces dicen, a veces pensamos que las personas en nosotros pueden tener cierto dominio y nos pueden decir lo que tenemos que hacer. Pero si nosotros somos humildes y estamos permanentemente esperando que Dios nos dé la enseñanza y el consejo, por más presión que haya de afuera, no nos va a desviar así nomás del camino. Porque el soberbio se cree fuerte, pero en el fondo es débil, porque está inseguro de sí mismo. Entonces trata de siempre de decir que él tiene razón, pero en definitiva no tiene razón, ¿no? El soberbio es testarudo, como ese cuento que a veces me gusta contar del gallego que estaba comiendo jabón. ¿Vieron el jabón blanco? Es el jabón neutro que se le llama. Entonces dice que estaba comiendo jabón y le salía espuma por la boca. Y dice, viene otro amigo y le dice: Manolo, dice, lo que estás comiendo es jabón. Dice: no, yo sé, es eso, es jabón. No, le decía el otro: es queso. Y entonces lo vuelve a comer, dice: bueno, hombre, tiene gusto a jabón, pero es queso, ¿no? Es decir, no da abrazos a torcer. Nunca va a decir tenés razón. El soberbio tiene esa cosa de que me las sé todas. Y en definitiva se equivoca. Versículo 78, estamos retrocediendo sobre el mismo salmo. Dice: sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Fíjense en que la persona que está segura de sí misma, que es soberbia y que encima no se apoya en Dios, tiene argumentos que no son sólidos. Pero si nosotros meditamos los mandamientos, meditamos la palabra, nuestra debilidad se va fortaleciendo en Dios. En el Salmo 40, eso si quieren lo busquen, dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios y a los que se debían en mentira. Fíjense que la palabra mentira y soberbio muchas veces la vamos a encontrar como aliadas, porque como el soberbio no quiere ser expuesto, siempre va a inventar argumentos. Entre los porteños diríamos: es un versero.
y tiene verso, y tiene forma de engañar y de decir las cosas que a veces hasta parecen creíbles, ¿no? A mí me gusta la historia, y a veces cuando leo personajes de la historia que fueron realmente soberbios, que fueron tenían tanto amor propio, cuánto algunos terminaron en forma trágica. Por ejemplo, ¿quién no ha escuchado, aunque no haya leído la historia de Adolfo Hitler? ¿No? Adolfo Hitler era un cabo que en la Primera Guerra Mundial, en el año 14, era un simple cabo que tenía cierto carisma, cierta atracción, manejaba muy bien su discurso y tenía principios nacionalistas de llevar a Alemania a un resurgimiento. En la Segunda Guerra Mundial, es decir, muchos años después, Hitler toma el poder, ¿no? Y él quería crear el Tercer Reich, o el Tercer Reino, que era dominar toda Europa y ser la potencia más grande de Europa. Y quería que Alemania se extienda y que se expanda. Él tenía como el principio la raza aria, que era una raza superior. Y entonces él decía que había que exterminar a los judíos, a los homosexuales y a los negros, porque eran una raza inferior. Tenían que ser todos rubios, altos, alemanes. Paradójicamente él no era muy alto y tampoco era rubio. Si vemos las películas de él, era morochito, ¿no? Pero Hitler pensaba que iba a ser indestructible. Y millones de alemanes decían "Heil Hitler" y se inclinaban ante él como si fuera un dios. Y terminó loco, solo, en un búnker, cuando la guerra empezó a terminar y avanzaba el enemigo para destruirlos, y se pegó un tiro él y su esposa Eva Braun. Lo mismo le pasó en la Biblia al rey Nabucodonosor. Cuando se lleva a todos los expatriados para su lugar de Siria, mucha gente de Jerusalén, lo lleva, entre ellos Daniel, él escribe ese libro, siendo ya cautivo en Babilonia, y saben que el Nabucodonosor era un rey que se adoraba a sí mismo, había hecho construir una estatua de sí mismo. Uno lo mira hacia lo lejos y dice, qué soberbio. Pero cuidado, porque la estatua de sí mismo tiene que ver con lo que vos te inflás de vos mismo y creés que sos. Por eso yo siempre digo, hay tres formas de vernos. Está cómo nos ve Dios, cómo nos vemos nosotros y cómo nos ven los demás. Si alguien te ve bien, vos te sentís bien con esa persona, porque te exalta, ¿no? Si vos te ves bien, si tenés la autoestima muy alta, permanentemente te vas a dar besitos, decir, qué grande que sos, ¿no? Pero lo interesante no es cómo te ven ni cómo te ven, sino cómo te ve el Señor, porque para Él no hay forma de ocultar lo que somos, ¿no? Entonces Nabucodonosor hace construir una esfinge, pone como decreto para que adoren esa imagen. Daniel no se iba a doblegar a esa imagen como una persona íntegra que no se traicionaba, como tantos otros. ¿Se acuerdan que José tampoco se inclinó ante el faraón? Faraón se creía a Dios. Y dice la Biblia que Nabucodonosor en un momento Dios lo lleva a revolcarse como un chancho. Dice que le empezaron a crecer los pelos y su apariencia fue cambiando. Porque la persona que se cae del caballo y que se cae del trono y que toca tierra, se deforma hasta físicamente. A veces vemos creyentes lindos, porque están llenos de Dios, y porque el mejor maquillaje es la llenura del Espíritu Santo. Y su rostro y su forma de ver está lleno de brillo. Y hay gente que es muy linda, pero parece esas muñecas de ceras, que son lindas pero están muertas, porque interiormente no tienen nada. Lamentablemente a veces vemos en esta sociedad tan engañosa, machista, donde usa a la mujer para objeto de venta, cuántas chicas pasan por ejemplo, estos promotores de modelo
que las hace bajar de peso, algunas terminan siendo anoréxicas porque tienen que ser perfectas, como la Barbie, ¿vieron? La Barbie es perfecta, tiene que tener una medida de una cinturita de avispa. Y se esfuerzan y se privan de comer comida quizás sólida, nutritiva, y a veces sin tratamiento médico terminan enfermas. Y a veces vemos personas que no son tan lindas físicamente, pero tienen una belleza interior que atrae. Por eso Nabucodonosor termina revolcado como un puerco, parecía un animal su cara. Se había transformado. ¿Pero saben por qué? Porque Dios lo había llevado a eso, porque Él mismo había levantado una imagen sobre sí mismo. La otra vez hablamos el domingo del famoso Titanic, barco indestructible, que nadie lo iba a poder hundir. Por eso le pusieron Titanic, de Titánico. Y la primera salida que tuvo al mar se hundió. Sin embargo, nadie daba 2 pesos por Noé cuando construyó el arca, y sin embargo no se hundió. Porque todo lo que hace Dios no se hunde. Amén. Todo lo que hace el hombre sin Dios se hunde. No tiene fundamentos, no tiene solidez. Vamos a Isaías capítulo 13, versículo 11. Vamos a encontrar acá una declaración de fe. Isaías 13:11. Dice así: y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Fíjense en Isaías 13:11, y castigaré al mundo, no habla de una persona, de una sociedad, por su maldad, a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. A veces vemos, y nos han dicho a nosotros quizás también, ¿por qué Dios permitió o destruyó ciudades enteras como Sodoma y Gomorra? ¿Por qué destruyó pueblos enteros y tuvo que arrasar? Y desde la mirada del siglo XXI, donde creemos en una democracia, donde los reyes no tienen que ser dictadores ni déspotas, ¿cómo puede ser? A veces decimos que Dios hizo eso en un momento. Ahora, si no lo vemos a través del Espíritu de Dios, no lo vamos a entender. Pero a veces Dios tiene que provocar ciertas situaciones sociales para frenar la situación, para frenar el caos. Porque cuando un pueblo se desordena, cuando dejan a Dios de que sea el que gobierna sus vidas, empiezan a primar otros valores. Dice la palabra de Dios que muchos, esto está en Isaías también, muchos empezaron a llamar a lo malo como bueno y a lo bueno como malo. Se llama relativismo. ¿Qué es el relativismo? Que lo que para vos es verdad, para mí no es verdad. Todo es relativo. Y entonces los valores empiezan a tergiversar y se quiebra la familia, se quiebra la sociedad, se quiebra los valores que trascienden. ¿Se entiende? El tango, si alguna vez usted escuchó el tango Cambalache, que escribió Discépolo, es la radiografía de una sociedad decadente. Da lo mismo ser derecho que traidor, dice el tango. Ignorante, sabios, chorro o estafador, todo es igual. Nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. Lo escribió en el siglo XX. Del siglo XX, Cambalache, problemático y febril. El que no afana es un... ¿No? ¿Cómo era? El que no afana... Bueno, no me acuerdo. Es decir, es un gil. Porque este autor, tanguero, muy sabio, estaba plasmando en un papel lo que una sociedad estaba viviendo. Yo diría siglo XXI Cambalache, porque sigue siendo el siglo XXI un Cambalache. Entonces empezamos a relativizar las cosas. Sí, todo lo hace.
¿Por qué no lo hubiese hecho? Y algunos inventan cosas, roban cosas, mienten para sobrevivir. Todo el mundo lo hace. Pero esta es la diferencia de nosotros, que vamos en contra de la corriente. Que el cristiano es una persona que tiene que saber, siempre tenemos que saber, que vamos a pagar el precio, que muchos soberbios van a decir que somos tontos, que somos ignorantes, que no valemos nada. Pero Pablo dijo, Dios ha confundido la sabiduría de este mundo para elevar a los humildes de corazón. ¿A quién eligió Dios para que tenga un hijo? ¿Quién era María? Una campesina, una mujer del pueblo. No eligió una reina de un palacio, no eligió una dama culta de la sociedad, eligió una muchacha sencilla. Para pelear con los madianitas en Jueces, ¿a quién eligió Dios? ¿A un guerrero fuerte? No, eligió a Gedeón, que era un joven que dice que estaba trillando en un lagar. Es decir, un lagar es como un lugar así cerrado, que estaba él haciendo algo diferente, porque uno tiene que trillar en el siglo, pero estaba en el lagar. ¿Por qué? Porque estaba escondido de miedo, y le dice Dios, valiente, esforzado, vamos a pelear. Y Nehemías dijo, yo valiente y esforzado, si tengo un chuchi tremendo, porque tengo miedo del enemigo. Pero Dios vio que en ese corazón, medio chuchi y con miedo, había también humildad de espíritu. Y dijo, mira, yo te voy a usar para algo grande. Yo, Señor, sí, Señor. Y entonces Dios lo empezó a usar y le dijo, bueno, Nehemías, quiero que me elijas un ejército para pelear contra los madianitas. Pero, Señor, los madianitas son miles, dijo. Bueno, vamos a hacer el cuenteo. Y entonces empezó a elegir y le dijo, Señor, ¿cómo tengo que hacer para hacer el cuenteo? Llevarlos al río, y aquellos que se inclinen a tomar agua, ellos voy a elegir. Se inclinaron 300. Ahora fíjense, el acto externo de inclinarse es un acto de humildad. Porque quiero decir que yo me agacho para beber el agua. Había un cuadro de un gran pintor que la puerta del cielo era chiquita. Y entonces uno le dice al otro, ¿por qué es tan baja la puerta? Porque todos los que entran tienen que agacharse, como señal de humildad. No puedo entrar con un rostro altivo, como diciendo yo, este es mi lugar. Jesús dijo, cuando vayas a un lugar, a una iglesia, a una fiesta, no te pongas en el lugar principal. No sea cosa que pases calor y venga te digo, no, disculpame, pero ese lugar no es para vos, anda a otro lugar. Anda al fondo, así como está Cristian ahora. Y si valés más, te van a decir, vení más acá adelante. Jesús hablaba de la humildad. A veces nosotros pensamos que nosotros nos ganamos el lugar porque nosotros somos buenos para ese lugar. Un momentito, en el reino de Dios no es así, el lugar te lo da Dios. Amén. Por eso dice que los discípulos se peleaban entre sí, Santiago y Juan, hoy estábamos estudiando en el discipulado, ¿no? Santiago y Juan decía, Señor, yo me voy a sentar a la derecha o a la izquierda. Y Jesús le dijo, eso no les corresponde a ustedes, muchachos. Ustedes van a beber de mi cáliz, van a beber de mi cáliz, van a sufrir, sí, pero eso le corresponde a mi Padre. Por eso la soberbia es un pecado que Dios lo resiste, porque es cortar la relación con Dios, creerse que uno es superior a Dios y superior a los demás. Hay mucha gente soberbia y Dios muchas veces lo tiene que tratar y llevarlo a tocar fondo para que su vida cambie. Amén. Amén. A ver, ¿estamos hablando por algún soberbio o una soberbia de nuestra familia? Yo tengo unos cuantos en la lista, que se creen semidioses, pero ya le va a llegar. Nadie quiere el mal del otro, ¿verdad? Nadie quiere que la persona sufra, pero son pedagogías de Dios para que nosotros cambiemos. Había dos hombres, dice Jesús, que oraban así. Uno decía, el soberbio, Padre, se ponía de pie, se levantaba de la sinagoga y decía, Padre, gracias porque no soy como el que está atrás. Así oraba. Yo cumplo, diezmo, ofrendo, canto, pero no como el que está atrás, que es un pecador.
y Jesús decía que el que estaba atrás ni siquiera levantaba el rostro, estaba postrado al piso y decía: Señor, yo soy un pecador, no soy digno de estar en tu casa. Jesús dijo: ¿cuál de ellos dos fue justificado? ¿Cuál de ellos dos fue vencido y fue bendecido por Dios? Obviamente el que estaba atrás, porque el que se exalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Amén. Por eso, hermanos, tenemos que ejercitar la humildad, reconocer siempre que necesitamos de Dios, y aún de los hermanos, de los consejos de los mayores, de la reprensión de los mayores que no nos gusta, porque todos fuimos jóvenes y a veces no nos gustan que nos digan lo que tenemos que hacer, pero cuando somos seleccionados por Dios, Dios ve el corazón. Nosotros tenemos que saber siempre que en la vida el que baja la cabeza, el que es humilde, el que se sujeta, Dios lo va a poner en lugares altos, importantes. Si vemos la vida de los personajes que más valorizamos en la Biblia, eran personas que no tenían soberbia. ¿Se acuerdan de José? No tenía soberbia. Estaba orgulloso de su capa. Estaba muy contento de ese don que tenía de interpretar los sueños. Pero no vemos un ápice de soberbia en José. ¿Y saben por qué? Porque Dios vio ese corazón. Dios vio que él se sujetaba a su amo, a Potifar. Amaba a su amo y no quiso engancharse con la mujer de su amo. Y pagó la consecuencia de una calumnia, porque las calumnias son destructivas, hermanos. Esta mujer lo calumnió. Inventó una historia porque él no quiso tener relaciones sexuales con ella, porque era la mujer de Potifar. Porque la persona despechada, la persona que es despreciada, dice Proverbios que la persona que es despechada tiende a destruir al otro, porque no soporta ser rechazada. Sin embargo, José no la calumnió, no la expuso a ella. Sabía que había un Dios justo y soberano. Fue preso y en la cárcel Dios de vuelta lo puso como jefe de la cárcel. Y profetizó sobre un copero y un panadero. A uno le predijo que iba a morir y al otro que el rey lo iba a perdonar. ¿Cómo termina la historia de José? Siendo el segundo del faraón. ¿Por qué? Porque era humilde de corazón. El famoso centurión que Jesús sanó, un hombre que tenía el poder en su mano. ¿Cuánta gente hoy tiene el poder político, el poder económico en sus manos y se creen dioses? Y porque tienen un poco más de dinero quieren aplastar al resto y miran a los demás como de hombro. Este hombre tenía poder porque tenía una centuria, un ejército que le obedecía, y sabía lo que era mandar, y sabía lo que era obedecer, y sabía lo que era ganarse el dinero, porque tenía quizás un dinero bastante considerable por el rango militar que tenía. Sin embargo, cuando fue a ver a Jesús, Jesús era un judío, era un rabino judío. Los romanos decían que los judíos no valían ni para... Había una expresión muy fuerte que decían que servían ni para cloacas, porque los romanos se creían superiores. El imperio romano, después de Nabucodonosor, fue uno de los imperios más grandes que hubo en la historia. Los césares creían dioses. Ellos decían que Dios eran ellos. Este centurión, educado en una cultura donde era menospreciado el judío, donde el judío era visto como algo que no tenía valor, fue a ver a Jesús, un judío, un rabino, hijo de un José llamado carpintero, un carpintero llamado José. Y de pronto estaba tan necesitado en su corazón porque amaba a su criado. Le dijo: Señor, mi criado lo amo, es un esclavo. Para otros no, eso es descartable, como muchos patrones que hoy descartan
obreros, pero yo lo amo. Y está enfermo. Estoy preocupado, Señor. Jesús dejó de predicar, lo miró a los ojos y le dijo: tranquilo, hombre, voy a tu casa ahora, si quieres. Y él dijo: no, Señor, no soy digno que vengas a mi casa. Un romano que pensaba que un judío era una cloaca se dio cuenta que tenía al Señor de señores y al Rey de reyes delante de él. Di una palabra, Señor, y mis criados serán sanados. Jesús se sorprendió, dijo: yo no encontré tanta fe entre mis paisanos judíos como este pagano. Y Jesús ahí, lleno de lágrimas en los ojos, dijo: Padre, te alabo porque revelaste estas cosas a los sabios de este mundo y se los diste a mis pequeños. La palabra pequeño, y lo hemos estudiado en el discipulado, tiene dos acepciones: el pequeño niño biológicamente, que es un niño, y el pequeño de corazón. Todo cristiano que es humilde es un pequeño. Y Jesús dijo: venid a mí los que estáis cargados y cansados, que yo haré descansar. Cada uno que le deis a estos de pequeño de comer, le vas a dar a mí. Por eso, si somos humildes, estamos siendo bendecidos por el Señor. Pero si somos soberbios, vamos a terminar muchas veces arrastrados por el piso, como en Nabucodonosor. Es el Señor que nos invita en esta noche a tener humildad de corazón, a reconocer nuestras limitaciones, a saber que hay cosas que nosotros no podemos sin Dios. Y tampoco podemos solos. Siempre digo, no nos cortemos solos. No creamos que solo podemos hacer todo. A mí me encantan los hermanos y las hermanas que me dicen: necesito un consejo, necesito oración. Porque yo también, como pastor, tengo pastores mayores que yo, o quizás no biológicamente mayores que yo, pero que son mis pares, y les digo: vamos a orar, oren por mí. Porque ninguno de los que estamos acá estamos exentos de cometer errores. Tengo a un amigo que es psicólogo y él dice: yo necesito de otros psicólogos para que me escuchen, porque tengo muchos pacientes que vienen a mi consultorio con muchas cargas, pero yo no soy Dios, no puedo resolver todas las cosas. Necesito otros oídos para que me escuchen. Por eso Jesús fundó la iglesia, la comunidad de vida, la fe, para que nos escuchemos, para que digamos: hermana, hermano, orá por mí. En esto estoy fallando, en esto quiero cambiar. Y la oración del justo será respondida por Dios. Amén. Santiago dice: confesaos mutuamente los pecados. Esto no es de andar publicando en el diario, en el Facebook y en internet los pecados. Esto es en oración en secreto, de a dos, acercarnos a la casa, acercarnos a la iglesia, acercarnos en un lugar que podamos encontrarnos, decir: hermano, yo necesito, ore por mí. Nosotros aprendimos una cosa, y tenga la plena conciencia que muchas veces lo que escuchamos muere en nosotros. Dios nos juzgue cuando ventilamos los pecados de los demás, porque eso no está bien. Lo que uno hizo tiene que morir el que lo escuchó, y tratar de llevarlo a la oración. Señor, en esta noche te pedimos que si tenemos en nuestro corazón todavía soberbias y pensamos que todo podemos hacerlo porque somos inteligentes, porque tenemos talento, porque tenemos méritos, y te hemos destronado el corazón, te pedimos que nos perdones. No queremos edificar nuestra vida solamente en nuestra inteligencia.
en nuestros talentos. Valorizamos, te agradecemos por lo que nos diste. Pero Señor, somos conscientes que si tú no nos das eso, no nos sostienes, de nada somos, Señor. La sociedad hoy es soberbia. Se cree que puede todo con dinero, con la fama, con el poder, con gritar más alto, con señalar al otro, con ser despectivos en las palabras. Pero no queremos ser como este sistema perverso y soberbio. Queremos ser como tú, manso y humilde, Señor, y tratar de entender que la humildad está en la sabiduría. Por eso tu palabra dice: bienaventurados los humildes de corazón, porque ellos verán a Dios. Queremos ser humildes de corazón. Queremos ser, Señor, personas conscientes que nuestra vida no es nada sin ti. Señor, no queremos estar maquillados como tantos por fuera y por dentro estar secos, sin vida. Danos el maquillaje interior que tu Espíritu Santo en esta noche sopla sobre los presentes y los ausentes. Aquellos, Señor, que están ahora lejos de este lugar, pero que son parte de esta comunidad. Los amamos, los bendecimos, pero también bendecimos nuestras vidas, los que estamos aquí, y bendecimos a nuestra familia, y oramos por ellos. Y quizás también ellos son soberbios y creen que nada necesitan, y menos de ti. Están equivocados, somos conscientes, pero seguimos orando por ellos, para que su corazón sea quebrantado. David decía, después de haber pecado con Betsabé: Señor, dame un corazón humilde, arrepentido, quebrantado, un corazón puro, límpiame de toda maldad, con el hisopo tuyo de salvación. Sí, sí. Purifícame, renuévame, Señor, hazme sentir el gozo de tu salvación y recrea aún los huesos quebrantados. Danos un corazón limpio, sencillo, humilde, para poder ser mejores, para ser imitadores tuyos, para no equivocarnos tanto en la vida, ni meter la pata. Señor, gracias por estas lecturas que hemos compartido, por estos ejemplos de la Biblia y de la vida cotidiana. Gracias porque mucha gente humilde ha trazado el corazón y ha dejado una huella en nuestras vidas. Algunos los conocemos, otros son prototipos que aparecen en diferentes lugares. Personas, hombres y mujeres, que con su humildad nos han tocado el corazón. Gracias, Señor, por sus ejemplos. Bendecidos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.